de la guía, el ejercicio 43, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 43, ¿sí? Hoy la clase va a terminar 12:25, ¿sí? Porque tengo que terminar después de hacer unas cosas. Tengo que salir antes de casa y si no hago el trámite hoy, después se me complica, ¿bien? Pero hoy vamos a ver lo que es diferencia de inventario, ¿sí? Y vamos a hacer ese ejercicio, el 43, ¿bien? Ahí les comparto la pantalla para que lo vean. Bien, este es el ejercicio. Bienes de cambio, ¿bien? Dice, planteo. La empresa La Gauchita S.A., dedicada a la venta de tapas de empanadas, realiza las siguientes transacciones. ¿Bien? Nos dice, la existencia inicial de mercaderías es de 2.000 unidades, valuados a 2.100 pesos cada una. Bien, entonces nos tira un valor, este ejercicio básicamente, ¿sí? De lo que trata, no tiene un capital inicial, no tiene tampoco todo un desarrollo de cómo se vio dando, sino que directamente va al tema que compete, que es el de diferencia de inventario y bienes de cambio. ¿Qué son los bienes de cambio? ¿Qué entendemos por bienes de cambio? ¿Qué entienden ustedes por bienes de cambio? La mercadería que está destinada, o sea, los bienes que están destinados a la venta. Exactamente, los bienes que están destinados a la venta. Muy bien, bueno. Entonces acá cuando me dice la existencia inicial de mercaderías es de 2.000 unidades valuadas a 2.100 pesos cada una. No, perdón, no cada una, sino el total, ¿sí? ¿Qué me está diciendo acá? Que yo tengo esto en el almacén, ¿no? 2.000 unidades. Y el precio total es 2.100. ¿Bien? O sea que el precio unitario ahora lo vamos a sacar. ¿Bien? Entonces me da ese dato que ahora lo vamos a ver para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Y después el ejercicio lo que hace es darme transacciones que vamos a tener que ir registrando. Fíjense que acá nos pide que calculemos por diferencia de inventario el costo de la mercadería vendida, que es lo que vamos a aprender. ¿Sí? Esto anótenlo, ¿sí? ¿Qué es diferencia de inventario? ¿No? Diferencia de inventario es calcular el costo de la mercadería vendida a fecha de cierre de ejercicio a través de una fórmula. ¿Qué fórmula? Esta de acá. Vuelvo a repetir. ¿Qué diferencia de inventario? Diferencia de inventario es calcular el costo de la mercadería vendida a través de la siguiente fórmula. Existencia inicial más compras menos existencia final. ¿Bien? ¿Cuándo se hace esto? A fecha de cierre de ejercicio. Bien, o sea que yo voy a ir vendiendo y no voy a calcular el costo de la mercadería vendida durante el ejercicio, sino que recién me voy a parar a la fecha de cierre de ejercicio y voy a través de esta fórmula calcular el costo de la mercadería vendida por diferencia de inventario. Por eso se llama así, diferencia de inventario. Bien, ¿se entiende? Sí, profe, ¿cuáles Bien. eran los... En la fórmula es existencia inicial más... Existencia inicial más compras menos existencia final. Perfecto, gracias. Bien, si la existencia inicial es con la mercadería que yo empiezo, ¿no? Y las compras, como bien dice la palabra, son las compras que hice durante el periodo, ¿qué es la existencia final para ustedes? Lo que Lo que quedó. te queda Lo que en te el queda al almacén. final. Exactamente, lo que me quedó en el almacén a fecha de cierre de ejercicio. Porque yo tengo el número con el que inicié el número con las unidades que inicié. Las compras las vamos a ir registrando ahora. Ahora vamos a ver. Y la existencia final, ¿qué va a ser? Cuando a fecha de cierre de ejercicio yo voy al almacén, hago cuento la tapa de empanada, tengo tanto. Bien, esa es mi existencia final. Que ahí ¿Se dentro entiende? Como si fuera una ficha de stock. Claro, exactamente. Como si fuese una ficha de stock, pero esto no es ficha de stock, ¿eh? Ficha de stock es inventario permanente que la otra clase lo vamos a ver. ¿Bien? Esto es diferencia de inventario. Esto es otra pero, cosa. Ahí, Sí, dentro de esa diferencia que hay estaría todo lo que se fue destinado a ventas, más cosas que se hayan perdido, ¿no? sí, exactamente. Tanto el costo de las mercaderías que vendimos como de las pérdidas. Sí, sí, sí. Las pérdidas y las mercaderías que se perdieron, todo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la diferencia de inventario, ahí el compañero dio esa aclaración porque tuviste contabilidad en el secundario, ¿no? No soy recursante. Ah, sus recursos. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué era lo que dice el compañero? Que dentro de la existencia final, ¿no? Al yo recontar la cantidad de unidades que tengo a fecha de cierre de ejercicio, puede que me encuentre con que hay menos cantidad en el almacén de lo que contablemente yo tenía registrado. Entonces, ¿qué pasa? Implícitamente, en la diferencia de inventario, el, la pérdida producto de la desaparición de mercaderías, del siniestro de mercaderías, de que se quemaron, de que esto, que el otro, se lo come el costo. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender?
Porque no solamente va a estar incluido dentro del costo el valor de las mercaderías que vendí, sino que también las pérdidas producto del siniestro de mercaderías, supónganse. ¿Me hago entender? Ahora lo vamos a ver como un ejercicio. Ahora lo vamos a ver. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar. Dice, bueno, ya leímos cuál es la existencia inicial, ¿sí? 2.000 unidades a 2.100 pesos el total. El 10 del 3 del 2016 adquieren 1.000 unidades a $1.10 cada una, condiciones de pago, 50% en efectivo y 50% en cuenta corriente comercial. Bien, entonces, ¿qué asiento tengo que hacer para registrar esta adquisición? Mercadería a más. Ok, Multiplico entonces eso. tenemos mercadería, vamos despacio. Mercadería, activo más, bien. ¿Qué va en el haber? O ¿qué va en el debe? No sé, ¿qué sigue? Las formas de pago. Bien, la forma de pago. ¿Y cómo lo está pagando? Caja a menos y Sí. banco CC. Banco, cuenta corriente, ¿estás segura? Mirá que dice en cuenta corriente comercial a plazo. No, obligación a pagar o Obligación a pagar. documentos. Claro, obligaciones a pagar. Pero obligaciones a pagar era cuando yo financiaba con pagaré. ¿Yo estoy financiando con pagaré acá? Sería la cuenta de proveedores. Proveedores. Claro, proveedores. Ahora sí me gustó más. Caja, activo menos. Está bien, es un pasivo, ¿no? En eso sabemos todos que obligaciones a pagar o proveedores son pasivos. Está perfecto. Pero ¿qué cuenta es la correcta? Proveedores. Bien. Pero lo bueno es que todos se dieron cuenta que era una cuenta de pasivo, ¿no? Una cuenta de pasivo iba. El nombre está bien. Le erramos, pero la cuenta de pasivo era. ¿Está bien? Entonces tenemos que compramos, ¿no? Vamos a anotar acá. Acá al costadito siempre anótense. 1.000 unidades por 1,10 cada una era, ¿no? Corríjanme si estoy mal. Sí, está bien. ¿Está bien? Bien, perfecto. Entonces vamos a hacer 1.000 por 1,1. Bien, y eso va a ser el total del valor de mercaderías, ¿no? Porque no teníamos ningún flete, ningún nada. Decía que la mitad de esto lo paga con proveedores y la otra mitad en caja. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto es según qué? ¿Emito y factura de qué tipo? Original. Original. Siempre las compras, original, ¿no? Sí, sí. Vamos acá. ¿Entendió? Ah, raro, ¿no? Bien. Entonces, el 10 del 3 del 2016. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que nosotros normalmente hacíamos, ¿no? O sea, lo que normalmente haríamos en lo que vimos en la primera parte de la materia. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos diferencia de inventario, ¿sí? La adquisición de mercaderías ya no la vamos a reflejar más en mercaderías. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Fíjense que cuando el ejercicio empieza, me dice lo siguiente. Me dice que existe saldo en mercaderías, ¿no? ¿Cuál es el saldo en mercaderías que existe? Que marca el ejercicio. 2100. Claro, 2100. ¿Y de dónde sale eso? ¿No? De lo que dice existencia inicial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo de todo acá? ¿No? Esto de acá es saldo en dónde, ¿en el debe o en el haber? En el debe. Claro, en el debe, estamos hablando de mercadería, siempre va a tener, bueno, 2100 en el debe, perfecto, muy bien. ¿Que dónde sale? En la existencia inicial. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Estamos todos hasta ahí. Bien, perfecto. Entonces, a partir de acá, yo tengo mi existencia inicial, pero todas las adquisiciones que yo haga durante el periodo, no le vamos a llamar mercaderías, sino que le vamos a poner el nombre de compras, cuenta de movimiento, ¿sí? Y ahí aparecen las cuentas de movimiento. A ver si alguno leyó la parte de arriba de la práctica y me dice qué es una cuenta de movimiento. O sea, son cuentas Sí. como anexas y que cuando se termina el ejercicio tienen que quedarse sin saldo. Excelente, muy bien. Muy bien. Ahí lo que acaba de decir la compañera. Dice que la cuenta de movimiento es una cuenta que va a tener saldo durante el ejercicio, pero a fecha de cierre de ejercicio no va a tener más. Va a desaparecer. ¿No? Y ahora vamos a ver a dónde destina su saldo, pero creo que es bastante obvio, ¿no? Todo el saldo que yo acumule en compras, ¿en dónde va a terminar después? Cuando a fecha de cierre de ejercicio. ¿A dónde lo paso? A mercaderías. Mercaderías, claro, mercaderías, porque estaba suplantando a mercaderías. ¿Por qué la suplanta a mercaderías? Para poder diferenciar la existencia inicial
de las compras que tenga durante el periodo. ¿Me va a entender? Fer, ¿puedes volver a explicar lo que no lo entendí? Por favor. Sí, obvio. Nosotros cuando hablamos de diferencia de inventario, ¿sí? Estamos diciendo que a fecha de cierre de ejercicio, o sea, supónganse, acá, esto es de... ¿Cuándo cierra? A ver. Supónganse que la fecha de cierre de ejercicio, bueno, acá dice el 31, la fecha de cierre de ejercicio es el 31 de marzo del 2016. ¿Bien? Quiere decir esto que durante el año pasado, o sea que desde abril del 2015 a esta fecha, vos vas a ir registrando todas las ventas y no vas a registrar el costo de la mercadería vendida. ¿Por qué? Porque recién cuando llegue esa fecha de cierre de ejercicio, el 31 de marzo del 2016, la vas a calcular por diferencia, aplicando esta fórmula. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, como yo utilizo diferencia de inventario, yo voy a dividir, ¿no? El saldo con el que inicié mi mercadería, que en este caso es 2100, que es esto de acá, ¿sí? Para diferenciarlo de las transacciones de compra que haya tenido durante el ejercicio, para que se vea reflejado en este cuadro que ahora después les voy a explicar qué es. ¿Bien? ¿Ahí se entendió un poco mejor? Sí, genial, gracias. No, de nada. Bien, entonces, vamos a insertar ahí. Ya veo que voy a necesitar. Bueno, ahí va. ¿No Entonces, se le pone activo más entonces? no se le pone activo más, se le pone cuenta de movimiento. MOB, o movimiento, como más quieran. Una cuenta de movimiento es lo que decía la compañera, es una cuenta que hoy tiene saldo, pero a fecha de cierre de ejercicio todo su saldo se va a cancelar porque se va a pasar ¿a dónde? A mercaderías. Que ahora lo vamos a ver. Bien, ahora vamos a ver eso. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Puedo seguir? ¿Alguno no entendió? O sea, cuando vos realizás una venta no se pone el costo, sino que se pone lo último cuando cierra el ejercicio. Sí, exactamente. Ok. Bien. Entonces, el 15 del 3 se vende 500 unidades a $1.50 cada uno, condiciones de pago 30% en efectivo, 30% con cheque de tercero y el resto con un pagaré a 30 días. Hay que adicionarle al pagaré un interés del 18% anual. Hay varias trampas acá. Ojo, miren bien. Yo lo leí rápido. Vamos a volver a leerlo lento. Dice, se vende 500 unidades a $1.50. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Condición de pago, 30% en efectivo, 30% con cheque de terceros y el resto con un pagaré a 30 días, que hay que adicionarle al pagaré un interés del 18% anual. ¿Qué tengo que hacer? Al pagaré, que sería el 30%, aplicarle el interés del 18%, pero el tema es que es anual, así que tendrías que dividir el 18% dividido 12. Claro, muy bien, ahí está la trampa, ¿no? Porque acá me están dando la tasa anual, no la tasa mensual, y acá me lo está pidiendo a 30 días, ¿me hago entender? Entonces, esa es la trampa. ¿Todos lo vieron? Sí. Bien, entonces, ¿qué sería? ¿Qué pongo acá? Dígame, la primera cuenta. Caja. Compras, movimiento. No, ¿Compras? está vendiendo. Claro, estoy bien. vendiendo. Perdón, Ojo. perdón. Las formas de pago, o sea, caja, Claro, valores a muy bien. depositar. Caja, vamos despacio. Caja, activo más. Muy bien, valores a depositar. ¿Qué más? Pagaré, ¿no? Documentos a pagar. ¿Documentos a pagar? ¿Qué? ¿Era pagaré lo que dieron? No. Sí, sí, A cobrar. a cobrar. A cobrar, sí. A cobrar. Claro. Está bien, está bien. ¿Y todas estas cuentas de qué tipo son? Activos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces tenemos todas estas cuentas. Tú, ahí. ¿Y qué cuenta van a ver? Ventas. Ventas, resultado Ventas, positivo. resultado positivo. ¿Y qué más? Intereses positivos a devengar, Ok. regularizadora de activo, Muy bien. ¿Qué activo Sí. regulariza? a cobrar, documentos a cobrar. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos con los números. ¿Qué va en ventas? No me acuerdo. Miren el ejercicio. A ver. 500 unidades por $1.50. Entonces tengo que hacer 500 por $1.50. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Te falta el Bien. interés? Ah, falta el interés. Pero pará, ¿el interés va dentro de la venta? No, va aparte. No, claro, aparte. Está bien. Sobre eso tengo que sacar el interés, pero por el porcentaje que está representando el pagaré. Porque fíjense que de este monto, el 30% para caja, el 30% va en cheque. ¿Qué hice? Ay, Dios mío. Ahí va. 12. Esto por el 30%. Bien. Y el resto, ¿sí? Que sería la diferencia, ¿no? Entre esto, menos esto y esto,
300, sobre 300, ¿yo qué voy a calcular? El interés. ¿Vamos a entender? ¿Bien? O sea, lo que sobró es 300 pesos, ¿no? Que es lo que se paga con pagaré. Sobre estos 300, que es lo que yo estoy financiando, voy a calcular qué cosa. El 1,5, ¿no? Que 1,5 ¿de dónde sale? De hacer 18 dividido 12. Y si ustedes hacen esto por 18 dividido 12, perdón, si ustedes hacen, no, vamos a hacerlo así. No, no es 18 dividido 12 les va a dar, ¿dónde está? 150, ¿no? ¿Por qué no? 1,5 es. Ah, El interés, claro, que el interés es 1,5, sí, sí, sí. Pero esperen que se lo quiero hacer por acá, no sé por qué los números me aparecen de esa forma. ¿Cómo es? Esto dividido 12, 18 dividido 12. ¿Por qué aparece de esa forma? No sé, ahí está, 1,5, ¿eh? Porque tengo 18% y como la tasa es anual, la divido 12 y me da la tasa mensual. ¿Vamos a entender? ¿Se entiende lo que dice? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, es el 1,5 de 300. Bien, el 1,5 de 300 es esto así, ¿no? 1,5 porque está en porcentaje es 4,5. Bien, porque ese 1,5 que sacamos acá, ¿no? El 1,5 que sacamos acá, hay que dividirlo a 100 para que pase en porcentaje. Entonces el porcentaje en decimales es 0,15, ¿no? 0,015. ¿Me entienden? ¿Se entiende lo que dice, no? Esto más esto sería lo financiado. ¿Se entiende o los confundí? No, no, Sí, sí, solo perfecto. Bien, perfecto. Vamos a volver. Vamos a poner acá 300. Así lo borramos acá. Bueno, ¿por qué no me deja? Profe, Claro, porque una sobre esto está consulta. calculando. Sí, decime. ¿Por qué 304,5? ¿Por qué 304,5? Porque vos dentro del documento a cobrar siempre vas a incluir ¿qué cosa? ¿Qué estoy ¿El incluyendo? interés? Claro, el interés. Siempre es así. Ah, sí. Siempre. ¿Y los 750? ¿750 de qué es? Ventas, dice. Y bueno, ¿de qué es? Entonces, de todo esto. De lo que Pues fíjate vendió. que, claro, porque a vos a esta fecha, Súper. estos 750 son un resultado positivo para vos, pero estos 4,5 aún no son resultado positivo porque no están devengados. Claro, ¿No sí, entender? sí, dale. Dale, sí, sí, gracias. No, de nada. Al 16 del 3 del 2016 se adquieren 600 unidades a un peso con 15 cada uno en efectivo. Por la entrega nos cobran 30 pesos de flete, que también se abona en efectivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué va a pasar? estás comprando. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pongo acá? Compras movimiento, ¿no? Muy bien, compra en movimiento. Ok, ahora vemos lo de acá adentro. Pero, ¿qué van a ir a ver? ¿Todos con caja? ¿Todos Claro. con caja? Y Sí. al parecer, parece que sí, ¿no? En efectivo y en efectivo, así que sí, todos con caja. Sí, sí, Muy sí, bien. todo con caja. Bien, perfecto. Entonces ahora, antes de calcular el costo unitario, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en el valor de incorporación? Que se le tiene que sumar el flete. Claro, entonces yo voy a hacer 600 por 1,15 más el flete de 30 pesos, ¿será, no? Sí, creo que sí. Bien, entonces ahí tenemos 720. 720, que si yo lo divido por la cantidad de unidades que compré, que eran 600, el costo unitario es de 1,2. ¿Vamos a entender? Entonces, 1,2 por 700. No, ¿cuánto era? 600. 720. ¿O no? 600 unidades a 1,2. 1,720 es el monto en pesos. Sí, sí, sí. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? No entendí por qué 1,2. Porque vos tenés a esto que le está sumando el precio de compra, ¿no? De adquisición en efectivo, más el flete de 30 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo solamente hago 600 por 1,15, ¿cuánto me da? 600 por 1,15 me da 690. Entonces,
si yo no le sumo el flete, estaría diciendo que el precio es 1,15, ¿no? Por unidad. Entonces sí o sí le tengo que sumar el flete porque es un gasto necesario para que ese activo esté en mi poder y a eso le cambia ¿qué cosa? El valor unitario de las mercaderías. ¿Se entiende? ¿Entiende? Sí, gracias. De nada. Bien, vamos a ir con el otro. Profe, Sí. ¿ahí no sería remito y factura duplicado? ¿Qué? ¿Acá? Sí. Estamos comprando. Ah, perdón, dije nada. No, no pasa nada. Está bien. Bien, el otro se vende. 700 unidades, $1,50 en cuenta corriente comercial. Perfecto, fácil. ¿Qué tengo que hacer? La venta. Bien, perfecto. ¿Y cómo sería? ¿Qué va en el debe? Deudores por ventas. Deudores por ventas, muy bien. Activo más, ¿contra qué? Ventas, ¿no? Pongo 700 por 1,5. Estamos de acuerdo, ¿no? 700 unidades por $1,50 que las vendí acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Después nos dice que al 31 de marzo devenga los 15 días del interés. O sea, nos dice que tenemos que devengar. Bien. ¿Cómo es el asiento de devengamiento de un interés positivo? ¿Qué pongo en el debe? Intereses regularizadora. positivos a devengar. Intereses positivos a devengar, la cuenta regularizadora, muy bien, la ponemos acá. Ok, ¿qué más? Intereses positivos devengados. Muy bien, intereses positivos devengados, ¿qué tipo de cuenta es? Positivo, resultado positivo. Perfecto, resultado positivo, muy bien. ¿Por qué monto? No pasó todo el mes, así que tenés que calcularlo. ¿De qué Perfecto. fecha? Y fíjense que nos dice ahí, se devengan intereses por 15 días. O sea que de Claro. esto, si era 30 esto, La mitad, la 2,25. mitad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno no entendió? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Bien. Vamos a hacer acá el mayor de compras para que se vea. Compras. Bien. Bien, perfecto. Entonces, una vez que yo ya tengo todo esto, ¿no? Y que el ejercicio me dice, la existencia final de mercaderías es de 2.400 unidades. El costo de la mercadería vendida se determina por diferencia de inventario. La existencia final de mercaderías se evalúa al valor de las últimas compras. Bien, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir? Ahora lo vamos a ver. Primero que me está diciendo que se calcula por diferencia de inventario, o sea que vamos a tener que hacer esto que estoy haciendo yo, ¿no? Profe, pero si me lo dice al final, ¿cómo sé yo si tengo que usar un método o el otro? Bueno, por eso le digo que siempre tienen que leer todo el ejercicio, ¿sí? Porque al final seguramente me da datos adicionales y me indica qué es lo que tengo que hacer. ¿Bien? Siempre léanlo. Segundo, ¿qué me está diciendo acá? ¿Qué dato es importante, ¿no? Que la existencia inicial, final de mercaderías es de 2.400 unidades. ¿Esto qué es? Mi existencia final. Por lo tanto, cuando yo fui a mi almacén, ¿sí? Me fijé que hay 2.400 tapas de empanada en mi almacén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguien no entendió eso que dije? Bien, perfecto. Entonces vamos a ir. Ahora bien, antes de seguir, ¿no? Con todo esto, vamos a mayorizar compras. Una vez que yo llegué a ese punto en el que sé este dato, me dan este dato, o a fecha de cierre de ejercicio llego, yo lo que voy a hacer es mayorizar compras, ¿no? Vamos a hacer acá. Compras. 1.100 en el debe. 1.100 en el debe. Siempre va a tener saldo en el debe, ¿no? Compras. Acá hay una compra de 720, solo hay dos compras. Bien, esta de acá, la del 10 del 3, y esta de acá, el 16 del 3. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí qué hice? Sí. Bien. Ahora sumamos esto. ¡Pum! Me da este saldo en el debe, 1.820. Entonces, como bien dijo la compañera, una cuenta de movimiento a fecha de cierre de ejercicio tiene que netear su saldo. Es decir, que el 31 del 12, ¿no? Vamos a poner acá, 31 del marzo, digo, del 2016, ¿sí? Esto de acá tiene que quedar neteado. O sea que tiene que aparecer esto en el lado del haber para que esto quede en 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo hago eso? Bien, hago el siguiente asiento.
todo su saldo, ¿sí? Amablemente va a pasar a mercaderías. ¿Bien? Profe, ¿pero por qué no pusimos mercadería de una? Porque si esto fuese a grandes escalas, ¿no? Lo que yo quiero hacer es reflejar cada una de estas compras del periodo para tenerlas identificadas fuera del saldo inicial de la mercadería. Bien, recuerden que si fuese una empresa grande tendría por mercadería un mayor, ¿no? Por tipo de mercadería podría tener un mayor. Bien, es lo mismo que la ficha de stock. La ficha, no es una ficha de stock por toda la mercadería, es una ficha de stock por cada tipo de mercadería. ¿Me va a entender? ¿Se entiende lo que dije? Sí, sí. Bien. Entonces, este número de acá va a ser el que va a ser este asiento de acá. ¿Sí? Según diferencia de inventario. Esta cuenta de movimiento en el debe va cuando aumenta y en el haber cuando disminuye, ¿no? Igual que el activo. Claro, y funciona, la de movimiento funciona igual que la de activo. ¿Sí? También podríamos haber puesto según minuta contable. Es lo mismo. ¿Bien? Lo mismo que cuando calculemos la diferencia. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende lo que hice? Profe, Sí. pero entonces no es activo, sí. No, que esta cuenta acá no es de activo, no es de activo. No tiene nada, tipo, no tiene. No. Parece la de activo, pero no es de activo. Ojo. Ok. Y aparte nunca va a quedar. O sea, si ustedes terminan el ejercicio y tiene saldo la cuenta de movimiento es porque está mal. ¿Sí? Pero se maneja como una de activo. O sea, con el tema del debe y haber. Sí, se maneja como una de activo, pero no es de activo. No tiene saldo a fecha de cierre de ejercicio. No, nunca va a aparecer en el estado de situación patrimonial. Perdón. ¿Entiendes? Si lo hiciéramos con ecuación contable, ¿dónde se pone esto? El compra. ¿La parte de activo? Listo. Porque y después una esta consulta. cuenta va a terminar desapareciendo. Sí, decime. Por ejemplo, este tipo de variación sería permutativa, ¿no? Claro, sí, permutativa. Sí. Esta es permutativa, vamos a ponerlo acá para que les quede a todos. Permutativa, ¿esta qué es? Es. Modificativa. Muy bien. ¿Esta qué es? Permutativa. ¿O no? Bien. Sí, Muy permutativa. bien. Esta es modificativa. Modificativa. Abajo. Modificativa. Modificativa Y también. esta, permutativa. ¿No? Permutativa. Fer, ¿te puedo hacer una pregunta? Decime. No me queda claro por qué en mercaderías te queda 1820. Porque vos le estás pasando el saldo de compras a mercaderías. Ah, ok. Y ahora vas a entender por qué. Porque si yo no hago esto, cuando haga cuando calcule el costo de la mercadería vendida, ¿de dónde saco saldo yo? Claro. ¿Me hago entender? Cuando yo hago el asiento de costo de la mercadería vendida, ¿qué hago? ¿Qué asiento hago? ¿Te acordás? Perdón, ¿qué? No te escuché. Cuando yo hago el asiento de costo de la mercadería vendida, ¿qué asiento hago? ¿Es un resultado negativo? Claro, ¿contra qué? Contra ventas. Mercaderías activo menos. Claro, contra mercaderías activo menos. Ah, Eso claro, quiere claro. decir de que si yo no le paso el saldo de compras a mercaderías, cuando haga ese asiento me va a quedar en saldo en el haber, no va a tener sentido. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a calcular el costo. Bien. Entonces vamos a eso. Este lo vamos a eliminar. Bueno, vamos a dejarlo ahí, no importa. Entonces, existencia inicial. ¿Qué me decía? ¿Cuánto era la existencia inicial? ¿Se acuerdan? Vamos al ejercicio. 2100. 2000 unidades en unidades. Fíjense que unidades. el cuadrito de diferencia de inventario tiene unidades, precio unitario, total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos a empezar por la existencia inicial. En unidades tenía 2000 unidades, ¿no? Por lo que dice acá. Ahora, el precio total es 2100. Va acá, ¿no? O sea que el precio unitario es este dividido este. ¿Estamos de acuerdo? 1,5. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Ahí tenemos la existencia inicial. Muy bien. Ya tenemos este numerito acá. Ahora vamos por las compras. Compra. ¿Cuál fue la primera compra? Vamos acá. Tú, la primera compra. 1000 unidades a 1,10. Y esto me da 1100, ¿no? Lo mismo que acá. Perfecto. Está muy bien.
Vamos con la otra compra. La de acá. 600 unidades a 1 peso con 20 cada una. Bien. Entonces pongo 600 unidades a 1 peso con 20. Por 720. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí. ¿Hay otra compra? No. No, porque Entonces, después están las ventas. Perfecto. Entonces, vamos a poner acá un cuadrito para diferenciarlos. Esto de acá, la suma de estos dos, ¿no? Sería el total de compras, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a hacer acá. Esto lo vamos a correr para abajo. Copiar. Está. Bien. Entonces ahora yo les pregunto, ¿no? ¿Cuánto es mi existencia final en unidades? ¿Dónde está ese dato? Si Lo vamos al tenemos que ejercicio, averiguar. acá ¿O no? abajo, dice, la existencia final de mercaderías es de 2.400 unidades. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces yo acá pongo 2.400. Perfecto, ¿no? Pero el ejercicio me dice, fíjense, ¿sí? Fíjense lo que dice, ¿eh? El costo de la mercadería vendida se determina por diferencia de inventario. Bien, eso es lo que estamos haciendo. Pero fíjense el dato extra que da, que dice que la existencia final, o sea, estas 2.400 unidades, se evalúan al valor de las últimas compras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entienden ustedes al leer eso? Que agarra el valor de unidad de 1,2 sería. Claro, exactamente. Exactamente, ¿no? Así, a simple vista, si yo lo leo, me dice eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con esa cuestión? De que si a mí me dice eso, ¿no? Y yo hago esto, ¿no? Que sería lo lógico, ¿no? Y digo que esta es la existencia final. ¿Está bien esto? No. ¿Por qué? Yo tengo 2.400 unidades que compré a ese precio. En realidad serían 3.600. Está bien, yo tengo en total 3.600. Bueno, si sumamos- Está muy bien, bueno. está perfecto, está bien. Pero si yo digo, ¿no? A mí me dice el ejercicio, evalúe la existencia final al precio de la última compra. ¿Es correcto que yo haga 2.400 unidades a 1 peso con 20? ¿Yo tenía esta cantidad de unidades a este precio? No. 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 ¿Lo ven? No está ese precio. Perfecto, muy bien. Entonces, como yo soy un tipo inteligente y usted también, no puedo hacer eso. Está mal, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como el ejercicio me dice, usted evalúe la existencia final a precio de últimas compras, vamos a hacer eso, pero lo vamos a hacer gradualmente, ¿no? Acorde a la cantidad de unidades que compramos a los últimos precios. Fíjense, primero voy a agarrar 600, porque es la cantidad de unidades que, la última, ¿no? A 1,2. Si yo hago esto por esto, me da eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿saldé las 2.400 unidades que supuestamente componen la existencia final con 600 unidades? ¿Lo saldé? No. No, perfecto. Entonces voy con la siguiente, porque esta ya la utilicé, ¿no? Voy con la siguiente. Tum, agarro la de arriba. 1.000 unidades. Perfecto. ¿Qué hago? Pongo 2.000, o sea, hago así. No, no, no. ¿Sí? ¿Puedo hacer esto? No. Tenés que No. poner el costo de los 1.000 pesos. Claro, pongo las 1.000 unidades, no los 1.000 pesos. Estas son unidades, ¿eh? Estos son pesos. Vamos a poner el símbolo peso. Claro, claro. Perdón, era la... No, está bien, no pasa nada. Ese fue mi error. Vamos a ponerle pesos a todo esto para que quede clarito que son los pesos. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, entonces ahora yo, ¿qué hago? ¿Qué piensan? Todavía no saldamos ¿Llegamos a las 2.400 unidades? No, como dice la compañera, no saldamos todavía. Bien. Entonces, ¿qué pongo acá? ¿Así? No, la diferencia. No, la diferencia. Claro, la diferencia. Muy bien. ¿Alguno no lo vio? La diferencia. ¿La diferencia de quién? De Las los 1.600 2.000 con los unidades. 2.400. Claro, los 2.400 unidades que tengo que llegar contra lo que ya puse. Las 1.600. 800. 800 van a estar evaluados a qué precio? Al de la existencia inicial. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Bien. A ver,
Entonces yo sumo todo esto así, todo muy lindo. ¡Pum! Esta es la existencia, ¿qué cosa? Final, ¿no? Muy bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? La fórmula, la que dice acá arriba. Si yo hago esta fórmula, el costo de la mercadería vendida sería existencia inicial, ¿no? Más compras, ¿no? Menos existencia final. Esto sería mi CMB. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. A ver si alguno, que está un poco más rápido, me dice, ¿por qué? No, dígame qué tipo de unidades vendí. Las primeras, la de la asistencia inicial vendiste primero. Claro. La cantidad de unidades que vendí, fíjense, que si nosotros vamos a los asientos de venta, me dice, vendí 500 unidades y vendí 700, ¿de dónde son? De la primera instancia, de esta de acá. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Entonces, cuando a mí me dice, evalúe la existencia final a precio de últimas compras, ¿sí? Me está diciendo que lo que vendí probablemente haya salido de lo primero que adquirí, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Se entiende hasta ahí? No lo entendí eso último. ¿Puedes repetirlo? Sí, vamos a repetirlo. Vamos de nuevo. Hasta acá se entendió, ¿no? Todo este procedimiento. Sí. Bien, perfecto. Yo ahí le preguntaba al compañero, bueno, a ver, está bien, esto es el costo de la mercadería vendida. Muy bien, ya está, listo, perfecto, ¿no? Pero ahora vamos a hablarlo de una forma más teórica, ¿no? Más criolla, ¿no? Si yo les pregunto, las unidades que vendí, ¿de dónde salieron? ¿Qué me dicen? De las primeras mercaderías que tenía. ¿Y por qué? Porque no puedes vender algo que no tenés. Lo primero que tenías era la existencia inicial. Claro, vos no necesariamente, ¿eh? Porque si vos estás bueno, haciendo por ahora, en este caso, claro, en este caso claro. porque acá estamos evaluando la existencia final a precio de últimas compras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que a mí me sobró, de unidades, son estas de acá, abajo y un poquito de esta de acá. Y de lo que yo vendí, salieron todas de acá. ¿Vamos a entender? Si yo agarro y hago de las unidades que vendí, ¿no? Miren, 500 unidades más 700 unidades son, ¿cuánto? 1200 unidades. Y lo multiplico a este por este de acá. Hago lo mismo. ¿Lo ven? O sea, cuando te aclara eso, esto es lo que quiere decir. Claro, claro. Pero no necesariamente van a llegar. Porque ¿qué hubiese pasado, por ejemplo? ¿Qué hubiese pasado si la existencia final me dice que es este valor? Me cagó todo. Me cagó todo el cálculo, porque yo lo había hecho de esta forma, porque en base a lo que vendí contablemente, ¿no? Llegó a esto, pero el costo de la mercadería vendida, fíjense cómo cambió. No es esto, es esto. ¿Y por qué es eso? Y porque vendía un poquito más, vendía 50 unidades más. No necesariamente. Porque técnicamente, contablemente, nosotros registramos esto. Puede ser que haya sido una venta no registrada, como dice el compañero, pero también puede haber sido que la mercadería se la robaron. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender lo que digo? Sí. Entonces, a ver, para llegar a una conclusión, ¿no? Lo que yo les acabo de decir con respecto a esto de acá, ¿no? Es en el caso de que todo salga bien, ¿no? En el que no se haya perdido mercadería, el de que, bueno, se haya vendido, en este caso, lo primero, siempre se vendió lo primero. O sea, si a mí me piden la evaluación de la existencia final a precio de últimas compras, ¿sí? Probablemente lo primero que vendí fue lo primero que tuve, la primera mercadería que tuve. ¿Me hago entender hasta ahí? Pero, en la diferencia de inventario, en el caso de que la existencia final, o sea, cuando fui a mi almacén y conté físicamente, y me da un saldo menor, ¿no? Así, ¡tum! ¿Qué está haciendo acá? Esas 50 unidades que no aparecen, que no están, que se las comieron, no sé, ¿sí? Se lo está comiendo el costo. Esa pérdida se la está comiendo el costo. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. O más o menos. O sea que la pérdida de existencias aumenta el costo de mercaderías. Sí. Genial, gracias. Cualquier tipo de siniestro con la mercadería, cualquier disminución distinta, ¿no? Entre la cantidad física que hay y mi saldo contable, ¿no? Porque si vamos a hacer el saldo contable de unidades, vamos a hacer esto, fíjense. ¿Cómo hago yo el saldo contable de unidades? Muy fácil. Agarro y hago
la cantidad de unidades que tiene el inicio, 2000 unidades, más las 1100 que adquirí, ¿no? Vamos a hacerlo desde acá. ¿Cuál es el saldo contable? Técnicamente tendría que ser la suma de estas tres, 3600, ¿no? Menos la cantidad de unidades que vendí. O sea, esto menos esto. ¿Se dan cuenta que para el ejercicio el saldo real y el saldo contable de unidades es el mismo? Estas son las unidades que vendí. Unidades que vendí. Unidades vendidas. Y estas son las unidades contadas en el almacén, las reales. ¿Sí? Si yo hago desde el lado contable también, ¿no? Miro las unidades que adquirí contra las unidades que vendí contablemente, llegó al mismo resultado. Fíjense. ¿Lo ven? Pero a veces pasa de que esto no ocurre. De que a mí, el conteo físico, el ejercicio me dice que el conteo físico dio esto. Que contablemente yo tendría que tener esto. Entonces esa diferencia, ¿quién se la come? Esas 50 unidades que no están más, se la come el costo. ¿Lo ven? ¿Cómo cambia? ¿Se entiende? Igualmente por este método contablemente no se registra esa pérdida. Claro. Directamente lo mandas todo a CMB. Sí, exactamente. Este es el caso de que toda la mercadería es la misma. Claro, este es en el caso del ejercicio, es en el caso de que las unidades contables, ¿no? Estas 3600 que compré, restándole las unidades que vendí contablemente, de lo mismo que el conteo físico. Esto es el conteo físico, ¿no? De unidades. ¿Se entiende? O sea, a lo que voy es que son ponerle todos televisores, solo que tienen distinto precio de compra. Claro, sí. Esto es todo una misma línea de productos. En este caso son todas tapas de empanadas. Todo un mismo producto. No puedo poner acá televisores, DVDs, no sé, Blu-ray. No puedo mezclar. ¿Vamos a entender? Lo que no entiendo Sí. es cuando diste el ejemplo, ¿por qué bajaste de 800 a 750? O sea, no ¿Cuál entiendo 800? Cuando diste el ejemplo. Esto claro. es porque suponete que el ejercicio, en vez de decirme, como dice acá, la existencia final de mercaderías es 2.400 unidades, me dijera la existencia final de mercaderías es de 2.350. Entonces vos pones 2.350 acá y obviamente te lo va a cambiar. Claro, claro. Porque esto de acá, la suma de estos dos, con la diferencia de acá te va a bajar menos la cantidad de unidades que necesitas. Pero ¿cómo sabés que es una pérdida? Ajá. ¿Cómo sabés que es una pérdida? Y porque vos fíjate que contablemente, si vos comparás la cantidad de unidades que vendiste con la cantidad de unidades que compraste, ¿sí? Técnicamente debería decirte que te sobran 2.400, contablemente. Claro. Pero si vos lo comparás con lo real, por eso puse acá unidades reales, si vos lo comparás con lo real, te da un número distinto. Entonces, ese número distinto, la diferencia entre la cantidad de unidades contables y las cantidades de unidades reales es una pérdida. Vos fíjate, supuestamente tendrías que tener este número, pero tenés perdiste 50 unidades. Y bueno, ¿y esa pérdida dónde va? En ese caso no se registra aparte, sino que se registra dentro del costo. Vos fíjate cómo cambia. Claro, o sea, el ejercicio mismo te dijo que se contaron y aparecieron esas unidades, ¿no? Claro, okay. Suponete, ¿no? Claro. Suponete. Perfecto. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Porque si yo hiciera las 1.200 unidades que vendí por el precio de la primera compra, que serían las que técnicamente vendí, usando el método de evaluación de existencia final a precio de últimas compras, me daría que el CMB es 1.260. ¿Bien? Pero si a mí las unidades reales son menos que las que contablemente tendría que tener, ¿no? Ahí estamos en un problema. Y la diferencia esa se va a registrar dentro del costo. ¿Ven cómo cambia de un lado a otro? ¿Se entiende? Sí. ¿Bien? Bueno, Profe, en este caso no pasa. Una consulta, Sí. ¿De dónde sacamos las 1.200 unidades vendidas que dice ahí y 3.600? Y bueno, ¿qué representan 1.200 unidades vendidas? Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale? ¿Alguien que le ayude a la compañera? ¿Cómo querés decir que tenemos que revisar en cada ciento de ventas cuántas unidades vendimos antes de Exactamente. hacer O esa lo podemos comparación? tener acá anotado o lo podemos tener acá. Vale, claro. Por eso, sí. directamente mirar el ejercicio antes de hacer esa comparación de la existencia final con esto. Claro, exactamente.
¿no? Vamos a poner unidades Perdón, vendidas. ¿y qué tendría que decir el planteo para que no fuese por... no estuviéramos vendiendo las primeras que compramos, sino quizás las segundas o las terceras? Porque en este caso nos dice que la evaluación se hace a precio de últimas compras. Ya a sé, precio por de eso, pero... últimas compras. Pero en el caso de que dijera precio de primeras compras, se cambia todo. Ahora se los voy a explicar. Ahora se los explico. Bien, entonces ahora tenemos. Vamos a poner esto por acá. Sí, esto no es parte del cuadro este. Se lo pongo acá para que lo vean. Unidades vendidas, estas es unidades compradas. Y esto es diferencia, ¿no? Contable. Lo que tendría que tener. Saldo contable, vamos a poner. Este es el saldo real. ¿Son iguales? Sí. En este caso sí. ¿Podrían no haber sido iguales? Sí, podría haber sido. ¿Se entiende? Ahora, como dice el compañero, ¿no? Primero vamos a sentar esto. Bueno, vamos a hacer el asiento primero y ahora les voy a explicar el otro método, que es igual con diferencia de inventario, pero al revés, ¿no? Estamos de acuerdo que el asiento este CMB, ¿no? ¿Qué tipo de cuenta es esta? ¿Resultado qué? Negativo, pérdida. Negativo a mercaderías. Digo menos. ¿Estamos de acuerdo? Según diferencia de inventario. Bien. ¿Qué valor? Por el que dice acá. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, hasta ahí sería el ejercicio, ¿no? En base a lo que me pide. Bien. Pero no solamente vamos a tener esto de la diferencia de inventario a precio de últimas compras, sino que también la vamos a tener a, vamos a poner acá, esto es precio de existencia final valuada a precio de últimas compras, ¿sí? Vamos a poner así en grandote para que se vea, para que no lo pierdan, ¿no? Que este caso es este. Y ahora vamos a poner, ¿qué pasa cuando la existencia final yo la evalúo a precio de primeras compras? ¿Bien? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes? Y agarra desde atrás. ¿Cómo desde atrás? Y desde el 1,05. Claro, agarra desde el primero. Claro, en vez de empezar desde el último, empieza desde el primero. Muy bien, muy bien. Eso es lo que la lógica. ¿Bien? Entonces, técnicamente hasta acá es igual. Hasta acá es igual. ¿No? Paso el saldo de la compra acá, listo, ahí terminó. Entonces, cuando termina eso, esto también es igual. Todo esto lo registra de la misma forma, pone hasta ahí, pero cuando llega acá, cambia la cuestión. Bien, ahí el compañero decía algo muy interesante, que cómo tendría que empezar. ¿Cómo tendría que empezar acá? Por el 1,05 primero. Claro, por el 1,05. ¿Cuántas unidades pongo acá entonces? 2000. 2000. Perfecto. Por 1,05. Perfecto. Y ahora acá abajo, ¿qué pongo? ¿Cuánto pongo? 400 o no. 400, muy bien. Que 400 para por llegar una por 1,10. ¿Bien? Entonces esto sería ahora mi existencia inicial. ¿Ven cómo cambia el costo de la mercadería vendida? La existencia inicial es igual. La compra es la misma. Pero lo que cambia es la existencia final. Y lo que me cambia es el CMB. ¿Bien? ¿Ven cómo antes nos daba este valor y ahora nos da este valor? Son dos cosas distintas. ¿Se entiende? Sí, sí. Y en este caso, cuando calculas realmente, ¿te daría igual o no? Sin haber pérdidas, sin nada. ¿A qué te referís? No entiendo. El 1380 te tendría que dar también cuando calculando realmente. Con lo de... Claro, porque el ejercicio nos dice este dato. No, si yo lo cambio acá, cambia. Tendrá que cambiar, ¿no? Vos fíjate que este también va a cambiar. Porque es este menos este de acá, este de acá. Perdón, va a ser este menos este de acá. Y te va a cambiar. Porque lo hago en fórmula, pero es obvio que si esto cambia, el último va a cambiar. ¿No? Si yo pongo acá que las unidades reales son 2300 y el costo cambia. ¿Lo ven? Acá porque el ejercicio me dice que es 2400. Pero si la existencia final cambia todo. ¿Vamos a entender? Ahora bien,
Entonces, bajo esa lógica, ¿no? Las unidades vendidas fueron 1200. ¿Pero a qué precio? ¿Cómo sería? Al del 1,20 será. ¿Todas? Primero unas 600 y después el resto la que le sigue, la de 1,10. Claro, exactamente. Entonces vamos a tener 600 por este más 600 por este. Y ven, llegó el costo de la mercadería vendida. ¿Lo ven? Eso decía, ¿por qué cambiar al revés que antes? Y porque vos técnicamente lo que te quedó está evaluado al precio de la primera compra. Por lo tanto, lo que vendiste fue lo último que compraste. Lo que vendí fue lo último que... es verdad, sí. Ahí sí. Lo que vendí es lo último que compré, sí. Exactamente. Perdón, entonces tenemos dos maneras de llegar al costo de la mercadería vendida, Sí. ¿no? Uno es existencia final valuada a precio de últimas compras y otro es existencia final valuada a precio de primeras compras. ¿Sí? No, me refiero a que hay dos maneras de llegar a ese 1380 o ese 1260. Uno sería multiplicando... No hagas eso, no. ¿Por qué no podés hacer eso? Por lo mismo que te dije que si yo hago acá esto... claro, porque ¿cómo eso llegás? es el saldo contable, ¿no? Claro, exactamente. Claro, Esto porque el saldo... Acá en este caso sí, porque el saldo contable es igual que el saldo real. Pero ¿qué pasaría si a mí me devuelven mercaderías? ¿O qué pasaría si a mí se me extravían mercaderías? ¿Me entendés? Entonces no lo hagas de esa forma, no lo razones de esa forma, porque va a estar mal. ¿Bien? Solo les doy esa lógica para que vean de dónde sale. ¿Me van a entender? Sí, perfecto. Bien. Bueno. Y esto básicamente sería diferencia de inventario. Bien. Para aquellas personas, ¿sí?, que hayan visto contabilidad en el secundario, esto de acá no tiene nada que ver con inventario permanente, con el método PEPS, WEPS y PPP. Son dos cosas distintas. Ya de ahora, de entrada les aviso. Ya después vamos a aprender qué es el primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido y precio promedio ponderado. En la otra clase lo vamos a ver. Pero esto no tiene nada que ver con eso, con el inventario permanente. ¿Estamos? Qué mala suerte. No sé qué era eso. No tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien quiere preguntar algo? Fer, ¿querés subir esto al Drive? Sí, obvio. Ahí se los paso al grupo y también lo subo al Drive, así ya les queda. Dale, bárbaro, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Fer, ¿hay más ejercicios de estos para hacer? Sí, hay uno más en la guía. El 40 y... Ya te digo, creo que ya me... El 44 creo, porque lo estoy mirando acá. Puede ser. Que dice temas viene de cambio. Sí, este. Pues nosotros hicimos el 43, 44, sí. Sí, ese. Sí, y si quieren más, después yo les consigo más. Pero básicamente, si quieren, pueden ir haciendo ese con estos dos métodos que usamos. Y después vamos a aprender con esos dos mismos ejercicios el inventario permanente. ¿Pero se entendió esto? ¿Sí? Ya a partir de ahora empezamos a usar el libro diario nomás. Yo voy a usar el libro diario. Porque entiendo de que ustedes ya lo otro también lo saben hacer. Estamos de acuerdo, ¿no? Y es más cómodo este. Y es más cómodo. Sí, para mí es más cómodo. ¿Sí? Si después a alguno le complica hacerlo de la otra forma, si quieren lo hacemos, no hay problema, pero es más práctico. Aparte así podemos avanzar más rápido. Si no, vamos a estar una forma, la otra, una forma, la otra. Por eso le digo, o sea, yo lo voy a hacer así y después ustedes practiquen hacerlo de la otra, ¿no? Es muy difícil. ¿Hay alguna chance de que el próximo parcial lo podamos hacer en la computadora o va a seguir siendo así? Yo creo que va a estar difícil. Voy a hablarlo con la profe y se lo voy a decir. Pero bueno, creo que sí, sería mucho más cómodo y mucho más rápido. Sí, inclusive ahora cuando veamos modelos contables, el ajuste por inflación, va a llevar un poco más de tiempo. Y sí, porque si no tengo que ponerme a escanear hojas o sacarle fotos y... Sí, entiendo. Entiendo, pero bueno, también esos 15 minutos de gracia es justamente para eso, pero bueno. Se lo voy a plantear a la profe a ver si se lo puede considerar y lo vamos a ver bien, pero como les digo, a ver, esas son las reglas que nosotros usamos y las que nos viene sirviendo a lo largo de lo que fue esta cursada virtual. ¿Bien? Perdón, Fer, yo lo preguntaba más que nada... ¿Cómo?
Que no se quejaron de esto los cuatrimestres pasados. ¿De qué? ¿De que lo De hacían a esto, mano? claro, de que eran muy largos para hacerlos de esa forma. No. Hasta donde yo sabía, ¿no? No. Yo O sea, pregunto siempre igual, a ver. Nunca vamos a llegar a contentar a todos. Siempre va a haber una parte que te va a decir que está bien, que no es tan largo, y otros que te van a decir que es largo. Siempre va a pasar lo mismo. ¿Bien? Y lo hacemos a mano por una cuestión de que quede justificado dentro del campus. Fíjense que todos los archivos que ustedes suben después queda en el sistema de la facultad. ¿Vamos a entender? Lo mismo el Excel también podría quedar en el sistema de la facultad, pero como siempre todo lo que es teoría contable y todo lo que se hizo de esta forma fue a mano, creímos que, bueno, como le damos la ventaja, no la ventaja, bueno, sino la oportunidad de poder hacerlo sin cámara prendida, por lo menos tómense el tiempo de hacerlo a mano, ¿sí? Para que quede, ¿no? Una cosa es escribirlo y otra cosa es hacerlo en Excel, porque yo en Excel agarro, sí, hago lo que hizo Fer, copio, pego y después me fijo cómo cambiar y listo, ¿no? Pero si yo lo escribo, lo memorizo mejor, a la memoria visual queda, ¿vamos a entender? Es por eso, más que nada. Sí, yo, profe, lo que pasa es que como que cuando me equivoco en el Excel, bueno, vos lo borrás y listo. Claro. Pero el problema es que la hoja, yo me equivoqué un par de veces en el examen y me di cuenta, y tuve que ponerme a tachar y todo eso, y me parece que queda un re prolijo. Más prolijo, sí, obvio. Claro, obvio por eso también tengo un interés. De hecho, la parte práctica, yo empecé... Perdón. Sí. No, que yo la parte práctica la hice primero en lápiz, porque como yo soy re emboladas, si empezaba con la tinta iba a gastar 2 kilos de liquid paper, así que... Claro. No, sí, entiendo y se lo voy a comentar a la profe a ver si lo podemos hacer en Excel, pero como les digo, es una cuestión de que ustedes aprendan y no solamente usen un Excel para copiar y pegar y chau. ¿Se entiende? Capaz si lo hacemos de esa forma va a ser aún más largo, yo qué sé, no sé, pueden pasar miles de cosas. ¿Vamos a entender? No lo sé. Pero lo vamos a ir viendo a medida que se desarrolle esta segunda parte. ¿Les parece? A ver qué nos conviene, qué les conviene a ustedes y también que no sea un regalo, ¿no? Sino que todo lo contrario, que se lleven un aprendizaje de esto. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, Fer. Listo. Bueno, chicos, yo lo libero. No sé si quieren preguntar algo más. Nos vemos, Fer. Listo. Nos vemos, chicos. Chao.